Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Estamos encantados con el éxito de audiencia que nos hemos juntado, 200 personas, entre los que estáis aquí en presencial y también los que están asistiendo a través de streaming. Y bueno, es un placer estar de nuevo con vosotros. Queremos agradecer en primer lugar a las empresas que han colaborado con nosotros como ponentes y también en la organización, tanto a Auren como a Ibermutua. Y también no me quiero olvidar del departamento de marketing de ambas empresas que han hecho posible que todo esto se lleve a cabo. Mi nombre es José María Camps. Hoy represento a Geoglobal, que es la empresa de recursos humanos en la que llevamos más de 30 años ayudando a los equipos de recursos humanos y a los directores de recursos humanos en el reclutamiento y selección de sus equipos. En la actualidad soy el director de la Fundación Geoglobal, en el que nos dedicamos a la inclusión laboral de colectivos vulnerables. Y os quería pedir que si en algún momento necesitáis completar vuestras plantillas con personas con discapacidad y otros colectivos, contad con nosotros, que tenemos una amplia base de datos de personas con valores maravillosos. Y ya vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que es un tema delicado, que es un tema que nos cuesta mucho hablar, y es el tema de la salud mental en el trabajo. Para eso contamos con 3 personas referentes en este asunto y queríamos tratarlo desde 3 ópticas diferentes. En primer lugar, desde el punto de vista de la cultura organizacional de las empresas. Para eso contamos con María Pizzuto, que es socia directora de Auren Personas, que es la consultora del grupo Auren. En segundo lugar, queríamos también conocer desde el ámbito sanitario, desde más la acción táctica, cómo abordar esta situación, y contamos con Lourdes López, que es jefa del proyecto de prevención y desarrollo de habilidades para la salud mental en el trabajo. Y en tercer lugar, con Andrea Quiñones, que es gerente del área de Derecho del Trabajo de Auren, y vamos a conocer esta situación desde el ámbito jurídico laboral, que sé que es un asunto que os interesa. Lideramos y convivimos dentro de la organización, y sobre todo cómo influye la cultura en el bienestar psicológico de quienes trabajan con nosotros. Bueno, mejor pregunta imposible, José María, sinceramente, porque desde luego yo creo que este tema, hoy por hoy lo vemos, ¿no? Esta acogida es un tema que interesa, pero no solo interesa a las personas, sino yo creo que también está en la agenda, desde luego, de muchísimas organizaciones, ¿no? Estamos viendo que la rotación se incrementa, el absentismo se incrementa, las bajas por salud mental se incrementan. Empezamos a hablar ya post-pandemia y empezar a normalizar y poner agenda el tema de la salud mental, ¿no? Con lo cual, esto nos preocupa, pero nos debemos más bien de ocuparnos de esto, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, ¿no? El tema de la salud mental dentro de las organizaciones es un tema importantísimo a abordar, ¿no? Y como muy bien has comentado tú, en ello se juega sinceramente la sostenibilidad. Solo falta por hacer números y ver cómo impacta la rotación, las bajas, esto cómo está impactando en la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar ya de números, entonces empezamos a ver que el tema de la salud mental ya no es un tema solo. Desde luego que no es un tema solo para abordarlo desde una perspectiva individual. Esto impacta por el sistema, ¿no? Es un tema que hay que abordarlo desde una estructura muchísimo más global, porque afecta a muchísimos ámbitos a cómo en una organización está afectando a ese, favorece o por el contrario afecta a ese tema de salud mental, ¿no? Desde luego que la cultura, toda organización tiene una cultura, ¿no? Y la cultura es, digamos, lo que
las reglas no escritas que están dentro de la empresa, ¿no? Es el cómo... Te dijo esto, es que... Yo creo que la cultura es, desde el punto de vista, ¿no? Es la base emocional de una organización, ¿no? En la cultura, como decía, son las reglas no escritas de una organización. Una cultura es, muchas veces es lo que supuestamente decimos, pero realmente es lo que hacemos, ¿no? Es lo que en dado momento está permitido que se premia, que se reconoce, pero también que se calla. ¿Qué está permitido y qué no está permitido? ¿Qué reconocemos y qué no estamos reconociendo, ¿no? Entonces, hay situaciones dentro de lo que es la cultura, que la cultura es verdad, es algo como un poco más ambiguo, ¿no? Hablamos de los valores, ¿no? Hablamos de las políticas, de cómo hacemos las cosas en cada una de estas organizaciones, ¿no? De nuestra propia organización, ¿no? En Auren tenemos estos extraordinarios valores, ¿no? Esos valores realmente, cómo se llevan en el día a día, ¿no? Entonces, la cultura es algo que muchas veces viene heredada. La cultura son automatismos que tenemos y hay acciones dentro de la cultura que nos pueden favorecer o, por el contrario, nos pueden perjudicar, ¿no? O no favorecer el bienestar, ¿no? Una cultura en donde está normalizado la hiperconexión, que está normalizado el que mi responsable, mi jefe o cualquier persona de la organización me sigue escribiendo correos a las 8, 9, 10 de la noche o bien los fines de semana. En organizaciones que acompañamos a ayudar a trabajar su cultura, nos damos cuenta, ¿no? Personas están agotadas. Llega el fin de semana, no tienen fin de semana, porque ya por norma y por costumbre, ya el domingo por la tarde empiezan a trabajar y tienen que contestar correos que les mandó el jefe desde el sábado por la mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy favoreciendo? ¿Qué estoy permitiendo, ¿no? De igual forma es ¿qué estoy reconociendo? ¿Estoy reconociendo el hiperesfuerzo, la hiperconexión 24 horas? ¿Estoy reconociendo este esfuerzo sostenible, un reconocimiento de calidad, ¿no? ¿Qué estoy permitiendo? ¿Cómo es mi comunicación? ¿Se pueden hablar de los temas? ¿Puedo pedir ayuda, decir estoy hasta arriba, por favor, ayudarme con esto? ¿O esto lo desconozco, nunca lo he hecho? O mejor me callo, no vaya siendo que si lo digo, entonces ni me promocionan, ni me consideran, o empiezo a tener una imagen no adecuada, ¿no? ¿Puedo expresarme libremente o no? Esto tiene que ver con la cultura y esto, de alguna manera y sostenido en el tiempo, va afectando y minando, ¿no? Todo ese bienestar emocional, mental, dentro de lo que es la organización, ¿no? Y ahí me gustaría poner foco, si me lo permites, José María, y esto no va de que... vamos a hacer una cultura, o todas las culturas son súper tóxicas. No, muchas veces es de que no tomamos conciencia de cómo es la cultura de nuestra organización. No empezamos a cuestionar el cómo hacemos las cosas. Y sobre todo, y para mí, que es algo fundamental, y creo que tiene que formar parte de la estrategia de la organización y parte el inicio de tu pregunta, José María, es si queremos ser una empresa sostenible, si queremos favorecer una empresa en donde se prevalezca este bienestar integral, ¿no? Entonces, ¿qué análisis y qué decisiones tengo que empezar a tomar para analizar y poner conciencia en los comportamientos, en lo que reconozco, en lo que permito, en lo que no permito de mi cultura, ¿no? Esto evidentemente lo medimos, lo trabajamos a través de diferentes herramientas de escucha, de encuestas, ¿no? que nos permiten, nos ayudan a identificar esta información, ¿no? Pero además de esto me gustaría trabajar, poner foco en dos ejes más, ¿no? Desde luego la cultura es algo crítico y que si no ponemos conciencia, si no empezamos a cuestionar y no empezamos a ayudar a través de políticas, de procesos, de una comunicación transparente, de favorecer con mensajes claros y empecemos a trabajar a todos los niveles de la organización, pues a lo mejor nos vamos a estar ayudando en favorecer, en promover un bienestar dentro de la organización, ¿no? Desde luego, la cultura es un punto crítico. Otro punto crítico desde mi punto de vista, para ver, oye, cómo afecta la salud mental en las organizaciones, sin lugar a duda, es el liderazgo, el estilo de liderazgo. Recordar que las personas no se van de las organizaciones, se van por el jefe. Entonces, ¿qué estilo de liderazgo tenemos en las organizaciones, ¿no? Hablamos de una cultura global de una empresa, ¿no? Pero luego cada área tiene microculturas. Y esto es importante empezar a conocer y analizar, ¿no?
El jefe, digamos el responsable, el gestor de personas, es el regulador emocional de un equipo. Es un regulador emocional del equipo, es el que te va, dependiendo de su estilo, de su forma, ¿no?, el que va a poder filtrar la presión o no la filtra y la pone de lleno en el equipo, ¿no? Es el que, de acuerdo a su estilo, va a hacer un micromanagement, que a la pobre persona o las pobres personas están en el detalle ínfimo mínimo que no les permiten tener una cierta autonomía, que no les permiten un punto de desarrollo, que no les permiten un punto de perspectiva, ¿no? El liderazgo también, el estilo de liderazgo, esto con el tiempo, pues desde luego que mina, ¿no? No estoy hablando ya, evidentemente, sin dejar de mencionar, ya estilos disfuncionales, ¿no?, en donde en algunas organizaciones se puede permitir insultos, levantadas de voz, digamos que rechazar o poner en evidencia a una persona enfrente de todo el equipo. Bueno, son situaciones que esto desde luego que afectan a la organización, ¿no? Y que muchas veces se premia la productividad a este tipo de actividades. Y estos son de las cosas que, de acuerdo al tipo de cultura, al tipo de valores, son lo que una organización debe decidir y tomar decisiones coherentes con lo que porque sí apuesto y por lo que no estoy dispuesto a permitir este tipo de comportamientos, ¿no? Desde luego que también el estilo de liderazgo, ¿no?, en función de cómo esté orientado, también oye, que tampoco se trata de que ahora todos los jefes son malísimos, ni muchísimo menos, no quiero hablar de esto, ¿no? Pero es un punto crítico el responsable de personas, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que hay una falta de claridad. No hay una falta de claridad de prioridades, ¿no? O me estás cambiando las prioridades y todo es urgente constantemente. En la mañana me dijiste una cosa, a mediodía me dijiste otra, en la tarde y todo es para allá. Y búscate la vida, ¿no? O el responsable, que es verdad que a lo mejor no tiene esas habilidades emocionales en donde permita tener una escucha activa con su equipo. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo llevas? A lo mejor la presión sigue siendo la misma, pero el cómo abordo, el cómo escucho, el cómo te acompaño, en qué medidas o junto con el equipo podemos utilizar para poder compartir este reto, esta prioridad, este ejercicio, ¿no? Desde luego que también el responsable es el que también, y muchas veces a los responsables cuesta trabajo, porque esto es un tema que hay que trabajar, hay que entrenar, hay que acompañar, hay que formar a los responsables de personas, ¿no?, en cómo trabajar conversaciones difíciles, en cómo para una situación a lo mejor que no es el propio jefe, pero dentro del propio equipo, por las dinámicas que se han generado, hay una cierta erosión del clima, ¿no? Porque a lo mejor los roles no están claros. Recuerdo en una organización que hicimos un análisis de un área en concreto, en donde de entrada la persona, el responsable, ya estaba en una planta distinta, con lo cual ya no tenían contacto directo con las personas de su equipo. Eventualmente tenían reuniones de seguimiento, pero mucho por correo, pues porque para esta persona era un poco de pérdida de tiempo porque estaba más en temas de consejo que con su equipo, ¿no? Desde luego el equipo medio que se empezó a organizar ellos mismos. Una persona decidió tomar un poquito la batuta y el liderazgo y el que empezaba a organizar, cosa que a otra persona no le gustaba esto. Entonces ya empezó a generarse un conflicto en el propio equipo, porque había una falta de claridad de roles, había una falta de presencia por parte del superior, ¿no?, de dar una claridad de hacia dónde vamos, qué necesitamos, cómo tenemos que organizarnos, ¿no? Y esto erosiona también, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos trabajando el liderazgo, ¿no? Desde luego, en el área de recursos humanos tenemos que identificar estilos disfuncionales, ¿no?, que debemos de ayudar y acompañar para ayudar a reconducirlos, ¿no? Por otro ámbito, ¿no?, importante, y cuando ayudamos a las organizaciones a medir este punto de clima, también trabajamos nosotros lo llamamos, son 6 dimensiones, realmente trabajamos muchas más, pero hablamos de 6 patologías. 6 patologías a partir de las cuales pueden ser focos que nos pueden dar indicios de que algo está empezando a trabajar o afectar con la salud mental, con la rotación, con el absentismo. Tiene que ver una con el trabajo. La persona es solvente, sabe cómo hacer su trabajo, o por el contrario, no tiene ni los recursos ni el medio, ni tiene la solvencia técnica para poder desarrollarlo, con lo cual puede generarle un pico de estrés, o por el contrario, tiene una apatía absoluta. Ya vamos, que me aburro muchísimo, esto ya lo domino. El segundo punto son las condiciones. Oye, ¿qué condiciones tengo yo para hacer mi trabajo? Tengo condiciones no solo físicas, estructurales, ¿no? Y también
ergonómicas, de otros ámbitos que te ayudan que favorecen o no tu salud y tu bienestar en el trabajo, ¿no? Otro punto clave es la seguridad psicológica. Clave, la seguridad psicológica. ¿Es permitido el error en mi organización? El error, o por el contrario, me lo tengo que callar. ¿Puedo expresar? ¿Me siento incluido? O por el contrario, mejor, aquí que no pase nada, mejor no hablamos, mejor no preguntamos. Esto erosiona muchísimo, ¿no? ¿Qué grado de diversidad e inclusión tengo en mi organización? ¿Realmente somos inclusivos? ¿Realmente puedo tener y expresar de diferentes razonamientos, estilos de pensamiento, estilos de trabajo? Y ya no hablar, evidentemente, también de la diversidad, ¿no? De todas las tipologías de diversidad, que esto también afecta, ¿no? el tema de bienestar y de salud, ¿no? Y por último, y por no, robar espacio a mis compañeras que también tienen muchísimo que aportar, para mí un punto clave son los datos. Hoy por hoy no podemos tomar decisiones, tomar iniciativas o empezar a desarrollar planes de acción sin datos. Tenemos ya datos evidentes, ¿no? Toda organización puede tener, ¿cuál es su porcentaje de rotación? ¿Cuál es su porcentaje de absentismo? Esto ya son datos, ¿no? No hay peor situación que sin datos no hacer nada. No hay peor acción para una organización que buscar, trabajar una encuesta de opinión en donde preguntamos, tal, y que luego no suceda nada con esto, ¿no? Entonces te genera un punto de absoluta desconfianza, ¿no? Con lo cual la información, los datos, analizar, el escuchar, el favorecer procesos de escucha en donde poder recibir y desde la dirección, y no solo de recursos humanos, desde la dirección, que hay un compromiso y que esto sea parte de su estrategia del negocio, de cómo tenemos que abordar la salud para que nuestro negocio sea sostenible, nos va a permitir que nuestra empresa podamos atraer, fidelizar, pero sobre todo el que las personas que forman parte de nuestra organización sientan que están en un trabajo en donde tienen esta seguridad, donde se apuesta por su bienestar, y el bienestar no es solo dar manzanas, perdonadme, o dar el curso de mindfulness, está fenomenal, pero eso no es suficiente. Si no empezamos a trabajar desde la cultura de los patrones ya automatizados que tenemos, o empezar a trabajar y apoyar a los mandos que necesitan un apoyo, ¿no? Entonces, mi mensaje clave es: esto no es solo un parche, esto no va de manzanas, esto es estratégico y esto hay que tomárnoslo muy en serio, y tienen que estar estos datos como parte de revisar la cuenta de resultados, cómo vamos en estos índices y trabajar KPIs para que podamos tener un seguimiento. José María, gracias. Yo no sé. Bueno, voy a seguir con el micrófono. Muchas gracias, María, muy interesante. Me quedo con que la cultura está en nuestras manos. Y hay que trabajar en la cultura, vamos a decir. Bueno, pues Lourdes, buenos días de nuevo. Gracias por venir. También te he preparado una pregunta, un poco para entrar en materia. Y la pregunta sería: ¿qué recomendaciones generales podemos dar a compañías y trabajadores para prevenir o mitigar la enfermedad mental? Creo que no estoy seguro. ¿Es necesario? No estoy seguro. No, yo creo que el que no iba a lo mejor era el de... Vale. Sí. Vale. Bueno, pues a mí me gustaría empezar comentando que el concepto, aunque es un poco desalentador, pero en consulta vemos que qué significa salud mental, qué es salud mental para cada persona, es un concepto totalmente distinto. Es decir, para unas personas salud mental es dormir toda la noche. Para otras personas salud mental es no tener psicopatología. Para otras personas salud mental es ser feliz, buscan la felicidad continua, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice cuando bajamos al terreno? Que la gente no tiene un conocimiento homogéneo de lo que es la salud mental. ¿De dónde nos puede venir esto? Pues fijaros, hasta hace muy poco, en generaciones muy recientes, nuestras figuras de apego, nuestros progenitores, nuestros cuidadores, nos han enseñado a cuidarnos y a protegernos físicamente. Pero nos han cuidado, nos han ayudado, nos han educado a protegernos, a cuidarnos física y emocionalmente. A nivel psicológico no sabemos qué cuidados tenemos que llevar de la salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que suele hacer una persona cuando se encuentra bien emocionalmente?
Nada, sigue. Siente que no tiene necesidad de cuidar de su salud mental. ¿Y qué hacen cuando se empiezan a encontrar mal emocionalmente? Nada, tampoco. Porque no saben qué señales son las primeras que les están diciendo, oye, es posible que te estés empezando a desarrollar algún tipo de patología o de malestar al que le tienes que prestar atención. No sabemos eso, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a tener una cultura de la detección precoz, de saber discriminar qué tipo de síntomas nos pueden estar dando señales para poder hacerles caso y reconducir. Fijaros, a día de hoy, en España, la media que hay para acudir al psicólogo desde que comenzamos a experimentar malestar hasta que llegamos está entre 8 y 12 años. O sea que fijaros la capacidad de aguante que tenemos y la capacidad de negar sintomatología o de no reconocerla, ¿no? No me doy cuenta, estoy pasando una mala época, llevo un tiempo sin dormir bien, un tiempo irritable o nervioso, pero esto, si no se ataja, pues cada vez se va haciendo más bola, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es trabajar en la detección precoz. Independientemente del concepto que cada uno tenga sobre salud mental, trabajemos. Nosotros en consulta trabajamos como que separamos bloques, ¿no? de tipos de sintomatología. Hablamos de los síntomas físicos. ¿Qué puedo experimentar yo a nivel físico cuando me encuentro mal emocionalmente? ¿Alguno de vosotros se les ocurre algo? Dolor de cabeza, estomacales, mareo. ¿Y qué hacemos con esos síntomas? Pastillas. Medicalizarlos o normalizarlos. Es normal, es que llevo una época de estrés, incluso aunque lo relacionemos con lo emocional, ¿no? Es un bloque de síntomas. Otro bloque de síntomas serían los emocionales, los cognitivos. ¿Qué síntomas emocionales o cognitivos puedo sentir cuando me encuentro mal emocionalmente? Sí. Irritabilidad. Se te olvida, o memoria, tal. Despistes, olvidos, dificultad de concentración, la habilidad emocional, cualquier cosa que me dicen me hace sentir mal, inapetencia, apatía, no me apetece quedar con nadie, la gente me molesta, ¿no? Y a nivel conductual, mis comportamientos, porque la salud mental no tiene tirita. A nivel conductual, ¿en qué se ve? ¿En qué comportamientos se ve que que no esté bien? Esta no estaba incendiada. Puedes tener comportamientos erráticos, puedes estar muy agresivo, puedes estar, depende de cómo gestiones las cosas. Justo, efectivamente. Despistes tontorrones que conducen a pequeños accidentes, un toque con el coche, un corte mientras cocino, se me cae el café, ¿no? Además, esto tiene una consecuencia y es que como no me voy encontrando bien, pues necesito estar más activo, necesito afrontar mi día a día, veo que no puedo, empiezo a consumir más café. Llevo una época que llevo 6 cafés hoy, ¿no? Y el té, pero también pasamos a otro tipo de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, es necesario que la gente conozca toda la amplia gama de sintomatología que hay a todos los niveles para que se puedan hacer caso y cuando estos síntomas empiecen a aparecer, que no significa para nada que sean subsidiarios de una psicopatología, ¿no? Pero son oye, probablemente te tienes que cuidar, mira cómo estás ahora, ¿no? Porque no nos miramos. Vale, y eso es un poco a nivel individual, pero a nivel de compañía, ¿cómo podemos hacer esa detección precoz? Claro, porque esto parece que se complica un poco, ¿no? Yo creo que también se normalizan muchas situaciones en las compañías, ¿no? La gente se queja mucho, hay un ambiente incómodo. En este departamento se llevan todos fatal, ¿no? Hay como pequeños conflictos, esto está como infantilizado, ¿no? La gente que más vale se quiere ir, se quejan de la carga de trabajo que tienen. Bueno, debajo de todo eso hay problemas de gestión emocional, hay problemas de autoestima, hay sensación de valía no reconocida. Y eso también hay que verlo, más que intentar acallar esas voces que nos están hablando, hay por lo menos que analizarlas. Vale, nos quedamos con la detección precoz, pero solamente con eso no nos vale. Pasamos entonces al manejo funcional de esa sintomatología. ¿Qué manejo podemos hacer? Porque claro, esto no es, pues si tienes este síntoma, haz esto y ya está, ¿no? Solucionado, ojalá fuera así, pero no es así. Entonces, como recomendaciones generales, a nivel individual, podemos trabajar en hábitos saludables, que son importantísimos, pero creo que es necesario decirlo por todo lo que veo en redes. Hoy en día se está magnificando el poder de los hábitos saludables
y se está creando una tendencia al perfeccionismo en los hábitos saludables, ¿no? Tengo que hacer ejercicio, 3 días ejercicio de fuerza, 3 días de cardio. Tengo que relaciones agradables, tengo que quedar 4 días a la semana con mis amigos, actividades agradables. Me voy a apuntar a cerámica, a baile y a no sé qué, ¿no? Todo hábitos saludables, ¿no? ¿Desde dónde estoy enfocando la realización de hábitos saludables? ¿Desde mis necesidades? ¿Desde mi autocuidado? ¿O desde otros sitios? ¿No? Entonces, es importantísimo el tema de los hábitos saludables, pero el desde dónde lo hago, qué necesidades tengo y cómo voy a empezar poquito a poco a ir incorporándolos en mi día a día. Eso sería como una recomendación general. Otra recomendación general es la gestión emocional. Fijaros, yo veo que está muy de moda y es fenomenal el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Parece casi que nos dan un superpoder. Cuando nos ayudan nos dan tips o nos dan formación sobre... Para mí, vale. Cuando nos dan información sobre la inteligencia emocional, ¿no? Ten inteligencia emocional y tendrás el poder, puedes hacer lo que quieras con la gente teniendo inteligencia emocional. Todo eso está fenomenal, ¿no? Pero creo que hay que empezar desde una base sólida y es la gestión emocional. Que la gente sepa qué son las emociones, porque ¿qué son las emociones? ¿Realmente lo sabemos? Es necesario que sepamos lo que son las emociones. ¿Qué relación hay entre las emociones, entre mis pensamientos y mis conductas? ¿Cómo interfieren continuamente en mi día a día las emociones? Es necesario que la gente sepa que no hay emociones ni positivas ni negativas. Nadie quiere sentirse triste, nadie quiere sentirse irritado ni frustrado, pero son emociones positivas y nos ayudan. Todas las emociones nos movilizan, nos intentan proteger, nos intentan ayudar, nos guían, nos orientan. Y eso la gente cuando llega a consulta, bueno, es que estoy últimamente muy irritable, ¿cómo hago para quitarme esto? ¿No? Las emociones no hay que quitarlas, hay que escucharlas, hay que ver cómo me quieren ayudar. Y eso es necesario que la gente lo sepa. ¿Qué mensaje me manda cada una de las emociones? ¿No? Entonces, cuando tengamos trabajado un poco la orientación hacia el autocuidado a través de hábitos saludables y la gestión emocional básica, entonces ya podremos trabajar en otros pisos superiores, ¿no? Eso es un poco la gestión general, como recomendaciones que podemos hacer a nivel individual, pero a nivel de compañía, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues han comentado muchísimas cosas, María, que está fenomenal y yo creo que además de todo eso, porque yo lo estoy viendo a día de hoy, ¿no? Pues ponemos psicólogos 24/7, tenemos programas, talleres, hay muchísimos recursos, ¿no? Pero lo que yo me encuentro abajo en el barro es que muchas veces no tenemos la oportunidad de llegar a ese curso, no podemos acceder a ese recurso porque ¿qué dirá mi mando intermedio? ¿Cómo se verá esto en la compañía? No puedo perder tiempo. Entonces creo que en cuanto al manejo desde las compañías hay que hacer un manejo más humano y hay que dar ejemplo, sobre todo desde el mando intermedio. Ejemplo en el autocuidado emocional y ejemplo en el uso de todos los recursos que tenemos, porque muchas veces no se usan. Las patologías que nos solemos encontrar nosotros en situaciones de baja se relacionan sobre todo con los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Entonces, un trastorno de ansiedad y un trastorno depresivo no aparecen de un día para otro. Esto no es el que se rompe un brazo, un día tiene el hueso bien y al día siguiente lo tiene mal. Esto va apareciendo poco a poco. Unos días me encuentro mejor, otros días me encuentro peor. No puede ser que esto me esté pasando a mí. Tenemos también el concepto por ahí del autoestigma, ¿no? Porque la salud mental está muy de moda y todos apoyamos la causa. Pero si me pasa a mí, ¿no? ¿Qué vemos en consulta? Que la gente dice, oye, Lourdes, con lo que he pasado en mi vida, con todas las situaciones que he afrontado, nunca me había pasado esto y ahora estoy con ansiedad. ¿Cómo es posible? Porque lo relacionamos con debilidad. Yo he sido muy fuerte. ¿Por qué me sucede a mí esto ahora? Entonces, es necesario que seamos conscientes de eso. La gestión
ya lo que es la baja, las compañías poco podemos hacer, más que dar apoyo, ¿no? La persona cuando entra en situación de baja, bueno, pues ya se deja guiar, asesorar por los diferentes especialistas que lo atienden, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando se incorpora de nuevo? Muchas veces acogemos a esa persona con cierto temor, ¿no? A ver cómo viene, a ver qué se encuentra. Yo estos temas no entiendo, no sé si preguntar, si no. Mi recomendación es que humanicemos esas relaciones, ¿no? Y las normalicemos totalmente, que demos espacios de seguridad, de confianza, de confidencialidad. Y cuando alguien venga, pues darle la bienvenida. Oye, ¿cómo te encuentras? Desde el respeto, desde la honestidad. Decir, mira, yo estos temas no entiendo. ¿Te importa que te pregunte? ¿Quieres que hablemos ahora? ¿Hablamos en otro momento? Siempre vas a tener aquí una oportunidad para poder decir cualquier necesidad que surja, ¿no? Nos va a servir también para hacer una detección precoz conjuntamente con esa persona, ¿no? Oye, llevas una época que te estamos viendo nervioso, que te estamos viendo más triste, que te estamos viendo más desconcentrado, ¿no? Yo creo que es importantísimo la relación con el mando intermedio de cara a la reincorporación también después de una baja de este tipo. Y bueno, pues no me quiero alargar más. Yo creo que un poco la idea que nos tiene que quedar es el trabajo que hay que hacer base de conocimiento de salud mental, detección precoz, manejo de sintomatología. Se puede hacer tanto a nivel individual como a nivel desde la compañía. Y las compañías, yo creo que como meta, ¿no?, nos deberíamos poner ser un factor protector para la salud mental de nuestros trabajadores. Oye, Lourdes, muchas gracias. Muy interesante. Yo me quedo con que hay que anticiparse, hay que prevenir antes de que ya estés, se te haya roto el brazo, como tú dices, y antes de que se nos vaya a romper, pues vigilar esas cosas. Muchas gracias. Vamos a pasar ya con el ámbito jurídico laboral, que interesa, que es cuando ya efectivamente ya se te ha roto el brazo. Vamos a ponerlo como ejemplo. Te toca, Andrea, muchas veces arreglar lo que ya está roto, ¿no? Y te quería preguntar que, de acuerdo con la normativa vigente, si es una opción o una obligación para la empresa proteger y velar por la salud mental de sus empleados. Sí, voy a ver cómo gestiono todo, entre la presentación, el micrófono que se acopla, si me podéis dejar para... No, está todo. Buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, tanto presencialmente como telemáticamente. Gracias, Agi, una vez más por contar con Auren y conmigo personalmente, y bueno, también evidentemente con María y Lourdes. Un gusto escucharte. Nosotros, bueno, voy a contestar a tu pregunta, no me voy a ir por las ramas, pero evidentemente nosotros, como abogados laboralistas, no solucionamos lo que es la enfermedad, la salud mental, porque se nos antoja como muy lejano, ¿no?, tener esa especialización. Lo que sí que podemos ayudar, ¿no?, a nuestros clientes es a evitar las consecuencias de que esa rotura de brazo, ¿no?, o en este caso, en este problema de salud mental, pues podamos evitar o reducir posibles riesgos y consecuencias, ¿no? Y enlazo con tu pregunta, sí es una obligación de las empresas. Es decir, ha habido muchas dudas y me parece muy buena pregunta, porque siempre se ha dudado con los temas de las enfermedades, de los riesgos psicosociales, si era una obligación o no. Porque es verdad que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales parece que estaba enfocado a daños materiales, a otro tipo de accidentes o enfermedades profesionales, y que los riesgos psicosociales y la salud mental estaba de lado, ¿no? Bueno, pues la respuesta es sí, es decir, ya tenemos numerosas sentencias que nos recuerdan la importancia de los riesgos sociales, y no por nada, sino porque las propias directivas y la propia normativa de la Unión Europea nos recuerda que el estrés, la salud mental, es una obligación más que hay que prevenir dentro de las organizaciones empresariales. Y la propia Inspección de Trabajo tiene un criterio muy interesante ya desde 2021 que recuerda que es obligatorio, dentro de las evaluaciones de riesgos laborales, tener, igual que revisamos la ergonomía, y no está estipulada como tal la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, esta disciplina que son los riesgos psicosociales. Entonces, sí es obligatorio, y voy un paso más allá, y no solo nos quedemos en el papel de la evaluación de riesgos psicosociales,
me parece súper interesante, en apoyo a lo que ha comentado María y Lourdes, en la prevención, ¿no? Es decir, no nos quedemos solo con el papel de lo tenemos evaluado, sino demos un paso más, vamos a evaluar antes, ¿no? de que suceda esto. Nos lo recuerda también la ley contra violencia en el trabajo, el acoso sexual, ¿no? La importancia de la prevención y la sensibilización, es decir, ataquemos antes de que se materialice el riesgo, ¿no? Y sobre esta cuestión, no sé si pasa la presentación y si no, no pasa, pero bueno, había recogido, esto es lo importante de la salud mental, de mantener la resiliencia y que no se note. Bueno, había preparado una serie de noticias de los últimos meses de 2025 de diferentes medios de comunicación en que hacen acopio de la importancia de la salud mental en el trabajo. La salud es una pena, pero bueno, luego la presentación, que además hago alusión a algunas sentencias, os la pasamos y las podéis ver. Es importante cómo la salud mental ya se ha considerado la segunda causa de baja de incapacidad temporal en España, ¿no? Y cómo es uno de los motivos que está provocando las bajas de larga duración. Es decir, ya no es una causa residual como encontrábamos en un inicio, ¿no? Generalmente a las organizaciones les preocupaba el accidente, el supuesto traumático, etcétera, ¿no? Es que la salud mental es una realidad que quizás, pues, y no me voy a meter en temas clínicos, que por supuesto para eso estará Lourdes, pero entre la pandemia, ¿no? Le hemos dado más importancia, como ya decía, a las redes sociales, a la salud mental. Tiene una consecuencia directa en el día a día de nuestras organizaciones, y ya no solo es en preocuparse más del autocuidado, sino es que las bajas están proliferando por este motivo, y es aún más importante la prevención y la sensibilización, ¿no? Y otro de los puntos que quería abordar en la presentación es que muchos de nuestros clientes nos preguntan, ¿no? Bueno, tenemos la obligación de la evaluación, voy a sensibilizar, pero tengo ya el caso, ¿no? Como decía José María, ya tienes el caso. ¿Y si la solución es despedirles? Bueno, pues a mí me parecía una de las cuestiones más interesantes en el marco jurídico, ¿no? de la IT, tanto en la salud mental como en otras patologías. Daros dos tips. Primero, el despido hoy en día no es la solución. No es la solución precisamente porque el legislador, como bien sabéis, ha reforzado desde el año 2022 con la ley de discriminación, ha vedado y ha dificultado, ¿no? El poder despedir a personas en incapacidad temporal. Esto no es nuevo, es verdad que ya teníamos sentencias que nos recordaban que cuando la enfermedad se podía asimilar a la discapacidad por la larga duración, podía ser un motivo de nulidad. Pero bueno, eso ya era cuestión de los juzgados y tribunales que consideraran si era motivado discapacidad, si era larga duración o no. Pero es que con esta ley ya nos incluye dentro de los supuestos la enfermedad como un supuesto claro de nulidad. Ya os decía, en la presentación os traía dos supuestos muy claros, ¿no? De despido, en el que se había declarado la nulidad del mismo, de una sentencia reciente en el TSJ de Cataluña, precisamente, y había ido la empresa a un despido objetivo, es decir, no estamos ya en el supuesto de te entrego una carta de una línea y te digo vete a casa a una persona con incapacidad temporal, sino era un supuesto en el que la empresa plantea un despido objetivo con sus razones objetivas, y aún así el tribunal, haciendo acopio de esta reforma legislativa, dice, oiga, es que esto ya es un motivo de nulidad. Aquí usted no solo me tiene que justificar la causa, sino me tiene que justificar por qué justo ha cogido a la persona de incapacidad temporal. Y en este caso se declaró el despido nulo. ¿Por qué quiero decir esto? Por la importancia de que en algunas organizaciones, cuando empieza el absentismo a proliferar, ve muchos casos de absentismo, la primera cuestión o lo que se dice es vamos a quitárnoslo, vamos a quitarnos el problema con un despido. Bueno, pues mi primera señal de alarma, alerta, es el despido no es la solución, quiero decir. Con esta reforma tenemos que tener mucho cuidado porque han aumentado los casos de nulidad y de indemnizaciones asimiladas a esta calificación, y de importantes cuantías económicas. Es decir, estamos acostumbrados a los 7.000 euros, que es lo mínimo, pero ya estamos viendo indemnizaciones de 10.000, 15.000, 20.000 euros. También me parecía interesante que no solo es el despido, también es el periodo de prueba, aunque la ley no lo dice tal cual, se está asimilando, ¿no? Tenemos el típico caso de un trabajador que acabamos de contratar y a los 4 días baja. Pues resuelvo periodo de prueba, y como además el periodo de prueba no hay que decidir causa, salvo en el caso de maternidad y relacionados con el nacimiento, pues nada, le planto una no superación al periodo de prueba y me lo quito. No le estoy despidiendo, no hay nulidad.
Bueno, pues se hacía referencia también a una sentencia muy importante de las Islas Baleares que declara, y además pongo una, pero hay muchas en este sentido, que también hay que revisar en casos de incapacidad temporal las no superaciones del periodo de prueba. ¿Quiere decir que no puedo dar una no superación del periodo de prueba a una persona que está en incapacidad temporal? No, pero tenemos que justificarlo. Quiere decir, yo siempre recomiendo a mis clientes que ya la carta de no supera cuando hay un supuesto de riesgo, pues ya es un riesgo, porque luego en el juicio nos pueden dejar o no hablar. Primero, preparémoslo, es decir, pues esta persona cuando estuvo aquí antes de la incapacidad temporal no llegaba a tiempo, le tenía que llamar a su responsable, faltó, no cumplió esta expectativa. Es decir, hagamos un expediente por si luego lo tenemos que utilizar, no se nos quede en el caso de que parece que cómo vas a no dar una superación de prueba a una persona que no la has podido probar, ¿no? Entonces, preparemos, ¿no? Y a lo mejor una línea, como al final lo que es el periodo de prueba es una expectativa para que esa persona se prepare, para que esa persona luego pueda tener una experiencia para posteriores empleos, pues podemos centrarlo ahí. No te estoy dando una justificación porque yo me tenga que justificar, porque yo estoy haciendo bien la no superación de prueba. Yo te estoy diciendo que para tu futuro experiencia no se han cumplido las expectativas que tenía por esto, esto y esto. De tal forma, podemos así diferenciar, ¿no?, la supuesta nulidad que pueda, o la sospecha de nulidad que pueda haber en estos casos. También me parecía muy importante que tampoco, supongo que lo sabéis, la reciente reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, en el que la incapacidad permanente ya no es una extinción automática del contrato de trabajo. Y me parecía importante porque parecía que la salud mental no había lugar, ¿no?, a supuestos de incapacidad permanente, que se quedaban en incapacidades temporales y ya está. Bueno, pues no, he buceado en Aranza, ¿no?, en nuestras bases de datos para ver qué supuestos y me ha sorprendido la proliferación, ¿no? Lo recogía en estas noticias que os decía, pero quería ver la realidad más allá del titular de prensa y he podido ver cómo cada vez son más los casos en los que se declaran incapacidades permanentes relacionados con supuestos de salud mental. Sí, son casos extremos, depresión mayor, no me voy a meter en supuestos clínicos, son casos muy, muy, muy graves, pero que no nos creamos que no nos puede pasar, ¿no? Que como es un tema de salud mental, esto es una IT y cuando se supere el periodo máximo esta persona va a volver. No, hay casos de incapacidad permanente. Y lo digo porque me parecía interesante también hacer la llamada, que ya la incapacidad permanente, tanto la total, la absoluta o la gran invalidez, ya no es causa de extinción automática. Es verdad que es muy reciente, hay que ver cómo nuestros tribunales lo van a aplicar, pero el Estatuto ya establece un procedimiento que tenemos que hacer, ¿no?, cómo tenemos que adaptar. Es muy importante, ¿no?, algunos tips que nos han dado María y Lourdes, ¿no?, sobre todo cuando estas personas provienen de un supuesto vinculado a la enfermedad mental, cómo tenemos que adaptar el puesto de trabajo, ¿no? De mi experiencia, la mayoría de los supuestos en los que yo he visto, ¿no?, juicios vinculados a la enfermedad profesional o a la salud mental siempre están vinculados a una serie de cuestiones, conflictos entre compañeros, roles o liderazgos inadecuados, ya sea porque son inadecuados o ya sea porque estamos hablando de acoso. Son los casos ahora mismo que más veo, estrés, presión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que manejar todas estas circunstancias porque como ahora la ley nos obliga a readaptar el puesto siempre que no suponga un exceso, un gravamen excesivo para la empresa, tenemos que tener esta sensibilización, ¿no?, y ir formando a nuestros roles, a las personas que van a adaptar a estas personas para esta acogida, que ya no es solo por temas organizativos, sino es que la ley nos obliga a ello. Otro punto que me parecía interesante comentar, ¿no?, era el tema de las consecuencias que puede tener que estos procesos de salud mental se cataloguen como enfermedad profesional. Me parecía importante porque todo el mundo, o por lo menos nosotros, considerábamos antes que la salud mental era una cuestión ajena al trabajo. Es decir, aquí no me pueden, cuando nos llegó la primera demanda en la que un trabajador decía que tenía estrés o que tenía una depresión diagnosticada por el estrés y que el motivo era la actividad laboral y solicitaba que su proceso se catalogara como profesional, vamos a la Ley General de la Seguridad Social y dices, oye, causa exclusiva. Aquí una enfermedad mental normalmente nace con una combinación de muchos factores y la ley dice, claro, que es exclusivo. Esto no hay por dónde cogerlo. Yo voy a acreditar que este trabajador ya tenía otras bajas, pido un informe.
No, cada vez son más los casos en los que se cataloga estos procesos, ya sea como accidente de trabajo y lo normal como enfermedad profesional. Entonces, una de las consecuencias que yo veo es el aumento de litigiosidad. En los últimos meses, no sé, de los 20, voy a contar una anécdota, ¿no? A lo mejor de los 20 juicios que he hecho, más de la mitad han sido de cambio de contingencia, es decir, los trabajadores luego vemos por otras las consecuencias, ¿no? Se mejora la mayoría de los convenios cuando la enfermedad o la incapacidad se considera profesional, se mejora las prestaciones que van a tener. Si luego se deriva una incapacidad, pueden tener derecho a unas indemnizaciones, ¿no? Entonces, ha aumentado sustancialmente la tendencia a la catalogación, ¿no? Como profesional, y no solo, ya os decía, en temas de pues me he roto el menisco y esto ha sido en el tiempo de trabajo y no en mi casa. No, en temas de este padecimiento que tengo de ansiedad o esta depresión no es mía, sino es de la empresa, se ha causado en tiempo y en lugar de trabajo, ¿no? Entonces es una de las principales consecuencias por las que me parece importante, ¿no? Poner en práctica lo que María y Lourdes han comentado, ¿no? Este tema de evitarlo, ¿no? Porque la primera consecuencia cuando llega a nosotros es aumento de litigiosidad, aumentos de costes para la empresa, o sea, el absentismo, esto tanto si es profesional como común, el absentismo tiene unos costes claros para las empresas, pero no solo económicos, y en la salud mental incido, sino también personales, ¿no? Nosotros también solemos investigar mucho temas de acoso, denuncias que llegan de temas de acoso que muchas veces y afortunadamente no se califican como acoso, pero sí como conflictividad laboral, ¿no? ¿Y por qué hago este apunte? Porque cuando un trabajador tiene o va a tener un problema relacionado con la salud mental, no solo le afecta a él, lo que aprecio desde un punto de vista jurídico es que tiene una afectación al resto de sus compañeros, al resto, a su superior, porque no saben cómo lidiar con la situación, no saben cómo abordarlo, le dejamos de hablar, no le ponemos este horario, es decir, se va enturbiando, entonces tiene el absentismo en general por salud mental, tiene esta consecuencia directa, es decir, costes directos de tengo que pagar más prestaciones, repercute en mí, puedo pagar, pero es que aparte el equipo se resiente si trabaja con otras personas de la organización o se resiente si trabaja cara al público la atención que estoy dando, ¿no? Es decir, la salud mental tiene unos costes directos en la organización. Pero además cuando incumplimos obligaciones, también cuando se cataloga como profesional hay más riesgo de que tengamos sanciones de la inspección de trabajo, sanciones que se endurecen si además hay un incumplimiento de prevención de riesgos laborales y sobre todo si estamos hablando con temas de salud mental derivados de procesos de acoso. Luego el famoso recargo de prestaciones. Cada día estamos viendo más casos en los que se declara el recargo de prestaciones precisamente por temas en los que la empresa no ha velado por la desconexión digital, ¿no? Tenemos una ley de protección de datos que parece que está ahí, pero es que nos obliga y ahora se va a reforzar cuando parece que se va a reforzar, ¿no? Si sale la famosa reducción de la jornada laboral. Tengamos cuidado con la desconexión digital, ¿no? Porque es muy frecuente el recargo de prestaciones en materia de acoso y luego con otras de las consecuencias que además son las que más preocupan precisamente por la repercusión que puede tener la responsabilidad penal. Hoy me levantaba leyendo dos sentencias para este desayuno. Una de ellas era penas de cárcel para un empleador que había sometido de forma sistemática a acoso sexual a unas empleadas. Quiero decir, es que ya no es un tema de tengo que pagar, es que es un tema de que puede haber una responsabilidad penal en estos casos, también responsabilidad civil, ¿no? De indemnizaciones. Es decir, ya sea porque nuestra organización, como supongo que muchas consideran que esto es necesario abordarlo para evitarlo, sea por eso o sea por las propias consecuencias que puede tener, yo creo que la salud mental es un deber que tenemos que, ¿no? Como decía María, no preocuparnos, yo sí, porque como abogada me preocupo siempre, pero aparte de preocuparnos, ocuparnos, ¿no? para evitarlo. Y ya por último, y antes de entrar, pues una de las cuestiones que me comentaba José María y consideramos importante, ¿no? Incluir es, pues ya dan unos tips, ¿no? De qué pasa cuando el supuesto pasa en la empresa, qué puede hacer, ¿no? Y me parecía interesante albergar comentar 3 planteamientos que se nos presentan cuando pues hay un supuesto de IT. ¿Qué nos dicen nuestros clientes? La primera es, oye, tengo sospechas, ¿no? están aumentando los casos de IT, yo no sé si esto ya es un fraude, ¿no? Porque también hay
hay un posible contagio, ¿no? La primera IT a todo trabajador le cuesta mucho, pero si ves que tu compañero ha ido y además te cuenta, ha ido por esto y tal, pues hay un efecto contagio que las empresas lo ven, ¿no? Que están proliferando y además los mismos equipos son equipos, ¿no? Entonces te dicen, quiero poner un detective. Entonces, ¿puedo utilizar un detective para ver si es real, si no es real? Más allá, ¿no? de entrar en las cuestiones de que no es fácil estas cuestiones. Ya os digo, en la presentación lo veréis, todas estas conclusiones están basadas en sentencias que analizamos en el día a día, ¿no? Pues sí se puede utilizar un detective. Siempre es recomendable tener una sospecha. Quiero decir, a mí un cliente me llamó y me dijo, tengo muchos casos de absentismo, quiero poner detective a todos los trabajadores. A ver, aparte de decirle que creo que se les haya de presupuesto porque bueno, los detectives tienen un precio maravilloso, pero hay que hacer seguimientos, además en temas de IT hay que localizarles, es decir, no es una cuestión barata y tienen un trabajo y evidentemente... más allá de eso, que no es mi competencia, pero bueno, ya sabéis que nosotros en Auren damos un paso más allá y siempre intentamos ayudar a nuestros clientes, le decía, no se puede, al final el detective es entrar en la esfera privada del trabajador. Vamos a pedir a una persona que vigila a una persona estando de IT, ¿no? En un momento de reposo, en un momento, entonces, el hecho en sí mismo de aún ha aumentado el absentismo, no, para mí no es una causa de tener un indicio, ¿no? Otra cosa es, oye, es que esta persona es reincidente en las bajas, o las bajas se las coge siempre en verano, es decir, o tengo un trabajador que me ha dicho que cree que está trabajando, es decir, siempre busquemos, por si luego nos lo cuestionan, el por qué, ¿no? Pero no esperemos al acto de juicio, que ahí es más complicado el buscar el por qué, porque a lo mejor lo había, pero se nos olvida. Entonces, busquémoslo antes, ¿no? Busquemos el motivo por el cual ponemos a esa persona a investigar. Y una sentencia que me parecía interesante es, cuidado, ¿no? Muchas veces los detectives en este afán de encontrar el fraude, encontrar el incumplimiento para cumplir con el encargo que se ha hecho, en este caso se grababa al trabajador haciendo posibles actividades incompatibles en su domicilio, en su jardín. Pues aquí se declaró el despido nulo. ¿Por qué? Porque captar las imágenes en una esfera privada como es un jardín que forma parte de su domicilio sin una orden judicial, se consideró que estaban invadiendo y había una infracción de su derecho a la intimidad. Entonces, detectives, sí podemos usarlos. Cautela, ¿no? Ahí estamos pues tanto abogados como los responsables de recursos humanos para que, aunque nos planteen unas pruebas maravillosas en las que veamos que con un hombro roto está picando la pared de su casa, pues cuidado, ¿no? De que utilicemos estas pruebas. También me parecía muy interesante. Y una cuestión que ya comentaba es, ¿puedo preguntar a los trabajadores sobre su enfermedad? Yo creo que Lourdes ha dado la clave, es decir, una cosa es preguntar a los trabajadores cómo estás, cómo te encuentras, ¿no? Cuando se incorporan, o en una propia llamada que te dice, oye, voy a seguir de baja, un cómo estás, un qué tal, y que el trabajador sea el que te lo cuenta, o que un compañero, es muy diferente a la sentencia que os traía como referencia en la que se declaró una vulneración del derecho a la intimidad del trabajador, en que la empresa solicitaba los informes médicos. O sea, la propia empresa le decía, a ver qué te ha pasado. Y le solicitaba los informes. Algunos se lo entregaron, otros no. Y lo que decía la empresa, no, es que yo os lo he pedido y ellos me lo han entregado voluntariamente, yo no les he obligado. Bueno, pues esto es muy importante y hay que tener cuidado, porque en estos temas, y sobre todo cuando hay una cierta vulnerabilidad, ¿no?, de los trabajadores, se considera que aquí la autorización, ¿no?, cuando es un empresario, como que está muy condicionada, ¿no? La mayoría de los trabajadores, cuando luego lo impugnan o van a la inspección de trabajo, lo que te dicen es, oye, yo se lo entregué porque tenía miedo que no contaran conmigo, oye, yo se lo entregué porque es que a lo mejor no me renovaban. Entonces, no porque nos lo entregue voluntariamente nos quedamos libres de riesgo. Entonces, también la ley contra la discriminación nos recuerda, y la propia ley de prevención nos recuerda la limitación y la prohibición de acceder a un dato tan sensible como es la enfermedad en el caso de los trabajadores. Otra cosa es que podamos atender a que se hagan revisiones por la mutua, que se pueda solicitar otros servicios médicos en el marco del artículo 20 del Estatuto. Pero ahí no hablamos del empresario. Hablamos de servicios médicos y de servicios que tienen que guardar la debida confidencialidad y el respeto a la intimidad, ¿no? Pero con el empresario cuidado, ¿no? Porque sí que tenemos siempre esta tendencia, y a veces digo, es que ni siquiera nos interesa conocer el motivo de la enfermedad, ¿no? Porque si luego les despedimos, el hecho de decir, oiga, yo no sabía si esto era de larga duración o no, yo es que tengo una causa ajena al padecimiento que tenía no siempre es bueno y puede ser perjudicial. Y en definitiva, pues, y por dejar espacio a las preguntas, eran básicamente las cuestiones. Bueno, pero bueno, a lo mejor hay alguna pregunta. También había
visto un poco temas de redes sociales, porque mucho en IT bicheamos, ¿no? Que cuelga el trabajador, que cuelga, y me parecían muy interesantes 2 sentencias del propio TSJ de Cataluña, en la que una decía que sí y otra decía que no, del 18 de marzo de 2025, que la he leído hoy, que decía que, bueno, que hay que tener cuidado, es la cuestión, ¿no? De cuando cogemos de redes sociales, primero, si son privadas y las cogemos porque nos da un compañero, cuidado, porque puede ser considerado nulo. Es decir, típico casos de TikTok, ¿no? Que el trabajador sabemos por alguien que está con, y sobre todo con salud mental, cuidado, ¿no? Porque eso lo hablaba con Lourdes cuando preparábamos, es muy complicado ver la incompatibilidad, ¿no? Por eso me voy casi a algo que sea más fácil de ver, ¿no? Pues les vemos bailando, les vemos de viaje, pues independientemente de que luego haya un riesgo de si hay incompatibilidad o no, el propio captar de Instagram, de TikTok, cuidado, ¿no? Si la ha publicado él, no la ha publicado él, la ha puesto en copia una compañera, ¿no? Tengamos mucho cuidado porque nos evitamos pagar al detective, evidentemente, tenemos un ahorro importante, pero no siempre nos va a valer. Sí, en algunas ocasiones, es decir, si la publica el trabajador, si el espacio es público, es decir, si no hay esa necesidad de privacidad, ¿no? Porque muchas personas lo que hacen es que se crean perfiles falsos. La inducción no está avalada por los tribunales, es decir, me creo un perfil falso para acceder a mi empleado y entonces extraigo las fotos. Es importante estos matices a la hora de tener una cierta seguridad para cometer este tipo de desvíos. Y ahora sí, doy por concluida. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias, Andrea. Esto es sin presentación, ¿no? Pues, bueno, muy interesante. Me quedo con que proteger y velar por la salud mental en el trabajo antes de meterse, o una vez que te has tenido una contingencia, un litigio, es más importante que después resolver el problema. Muy bien, pues vamos a dar paso a las preguntas que se han formulado. Tenemos aquí algunas que han llegado ya de las personas que están en streaming, y si no os parece mal, después si tenéis alguna aquí en la sala también os lo trasladamos. Bueno, en primer lugar, una pregunta para Lourdes. ¿Cómo puedo acompañar a un compañero que se encuentra mal emocionalmente? Sí, es de un compañero, efectivamente. Bueno, pues yo creo que con toda la naturalidad y normalidad, ¿no? Si conocemos algo sobre salud mental, pues tenemos algo más para servir de apoyo, ¿no? O para orientarlo, y si no, no pasa nada. O sea, lo importante de acompañar a alguien es estar, que esa persona sepa que vamos a estar siempre, incluso aunque no quiera hablar, pero solamente necesite compañía, el estar acompañado. Oye, no me encuentro bien, vale, pues vamos a dar un paseo los dos, pero no vamos a hablar, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Y también yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, sobre todo para los que cuando no sabemos nada de salud mental, ¿no? Todos tenemos una ventana de tolerancia al malestar emocional. Unos la tenemos más pequeñita, otros más grande, ¿no? Entonces, cualquier persona se puede sentir mal y no tener ninguna psicopatología. Entonces, un compañero que se encuentra mal emocionalmente, tampoco hay que mirarlo como un bicho raro, ni darle todas las facilidades del mundo, porque entonces estamos fomentando el mantenimiento de ese malestar en diferentes aspectos. Entonces, lo importante es, bueno, pues tener en cuenta que él tiene una ventana de tolerancia igual que nosotros y que debemos intentar normalizar determinadas emociones que nos hacen sentir mal, y no pasa nada. No se trata de convencerlo a él, pero sí de tenerlo nosotros en cuenta, porque cuando una persona me dice que se encuentra mal emocionalmente es como, ¿qué hago entonces? ¿No? Normalidad. Muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta para María. ¿Qué tipo de señales indican que la cultura de una organización puede estar afectando negativamente al bienestar emocional? ¿Qué tipo de señales indican? Bueno, yo creo que hay señales, independientemente de los datos que ya podemos tener, ¿no? Y analizar, yo creo que hay señales claves, ¿no? Por ejemplo, que en una reunión nadie hable, o que nadie se atreva a preguntar, ¿no? O que haya ausencias de feedback, ¿no? Que no se fomente ese tipo de feedback, ¿no?
o que haya un volumen mayoritariamente de quejas, ¿no? Unos porque no hablan y otros porque hablan a lo mejor, o que empecemos en los corrillos, ¿no? Bueno, ahora menos, ¿no? Por todo el tema híbrido, ¿no? Que yo creo que son señales que son importantes empezar a escuchar, diría yo, ¿no? Yo creo que uno de los puntos claves para mí es la escucha, ¿no? Y ocuparnos de esa escucha a partir y hacer algo con esa escucha, ¿no? Muchas veces está en nuestra mano poder generar iniciativas, ¿no? Y sobre todo buscando esa prevención, esa concienciación, esa sensibilización, ¿no? Pero también hay que actuar, ¿no? No solo con una sensibilización se resuelven temas, ¿no? Y sobre todo dotamos a los mandos intermedios, a las personas, a los directivos, a los gestores de personas, que es verdad que lo tenemos difícil, ¿eh? Que el contexto además es que no ayuda, un montón de cambios, tenemos que la IA, que esto, que presión, resultados, y que a veces no los entrenamos emocionalmente a cómo abordar diferentes situaciones y a cómo orientar a las personas, ¿no? Entonces, el desánimo también, ¿no? Yo creo que son aspectos que podemos ir identificando, además de tener algún tipo de herramientas mucho más estructuradas, formales, que nos permitan recoger de una manera más objetiva el diagnóstico de cómo estamos, ¿no? Encuestas de clima, de engagement, que yo creo que esto nos permite, y son vehículos formales, estructurados, que a partir de ahí nos permitan hacer un buen diagnóstico para a partir de ahí establecer acciones que nos ayuden a remitir este tipo de situaciones, ¿no? Genial, no sé si tenemos alguna pregunta más. No sé si alguno de los que estáis aquí presentes en la sala queréis hacer alguna pregunta a los ponentes. Adelante. Perdón, te voy a tener que... Sí, creo que para que se te oiga fuera. Hola. Hola, Andrea, buenas. Eso era una aclaración, porque me has llamado la atención que dijeras que hay un incremento de las bajas de IT que se declaran por salud mental, que se declaran como enfermedad profesional. Y si no estoy equivocada, o que alguien me corrija de la sala, creo que las enfermedades profesionales están catalogadas, según el instituto, en unas X concretas. No sé si este listado ha cambiado o es que están saliendo nueva jurisprudencia al respecto y esto no se ha actualizado. Voy a ver porque si me... Nada, aquí. Y además te voy contestando así ya desde aquí, ¿sabes? Así vamos no perdiendo el tiempo. Pues mira, justo eso fue una discusión que tuve hace poco en los tribunales, pero cuando lo estudiamos, la lista no ha cambiado. Sí que es verdad que se está actualizando, pero por ejemplo no está incluida ningún tipo de salud mental en el listado, es decir... Pero la última doctrina, ya es jurisprudencia, nos viene a decir que la lista no son supuestos tasados. O sea, si estamos en un caso de enfermedad profesional del listado, está claro que es causa y es contingencia profesional. Pero los tribunales dicen que eso no es un número es clausus, es decir, no es un número cerrado, sino que el trabajador puede, por la propia evolución de la sociedad, de las nuevas circunstancias, se puede acreditar que hay otras enfermedades profesionales no incluidas en el listado siempre que sean consecuencia directa del trabajo. Es decir, de hecho, hay veces que de forma perniciosa las sentencias catalogan como accidente o como enfermedad profesional, pero hay muchos casos ya de depresión que no está incluido en el listado, que se ha declarado enfermedad profesional. Y es por eso. Lo que pasa que ahí tiene el trabajador en este caso mayor carga de prueba. Es decir, si está en el listado, su posición es más sencilla. Es decir, tengo esta enfermedad, trabajo en esto, mi CNS, creo que se dice en prevención, está relacionado con esta enfermedad profesional, pues es más fácil su prueba. En el caso en el que no esté dentro, tiene mayor carga probatoria, pero sí que se puede declarar. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Gracias. ¿Hola? ¿Hola? Ahora. Antes no, pero ahora sí. Hola, buenos días. Yo quería consultar el caso de alguien que vuelve de una baja de larga duración, por supuesto sin conocer el motivo clínico, ¿vale? Con una minusvalía de más del 50%. Entonces, por supuesto, se le intenta adaptar el puesto de trabajo, etcétera, pero el empleado no se siente capaz de afrontar
o sea, se ve reticente, con miedos, con inseguridad, y ya digo que las condiciones del trabajador no son iguales a las que cuando se marchó o cuando se le contrató, sino que después de esa incapacidad de larga duración viene con una minusvalía del 52%. ¿Cómo podemos abordar ese problema sin pensar en un despido, adaptando el puesto de trabajo, pero que esa persona no se siente con fuerza de cambiar, se siente muy insegura por los cambios que se le están planteando y digamos que la situación se bloquea bastante porque las herramientas pues no las encontramos? ¿Qué podemos hacer? Por alusiones creo que es para mí. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por tu pregunta. Además, es una de las cuestiones que nos encontramos en el día a día, básicamente porque la reforma es prácticamente de ayer y no hay muchas sentencias. A ver, uno de los motivos que pone expresamente el propio Estatuto de los Trabajadores es que si uno de los motivos para poder extinguir, sin el marco del despido, es que el trabajador no se sienta capacitado o no esté a gusto con la nueva posición que tiene. Es decir, si la empresa ha hecho todo, siempre velado, recordar que el Estatuto habla del servicio de prevención y de la representación legal de los trabajadores. Es decir, nosotros podemos no tener conocimiento, el servicio de prevención y el servicio médico es el que nos va a tener, su servicio de prevención con sus médicos, es el que nos va a tener que velar que ese puesto que se le está ofreciendo es acorde tanto con su incapacidad como con el grado de discapacidad, ¿no? Es decir, porque decía, nosotros no tenemos conocimiento, evidentemente, pero el servicio de prevención nos tiene que velar. De hecho, es una prueba fundamental y básica, si esto no sale bien, que tengáis un informe, que ellos hayan acudido a la representación legal de los trabajadores, siempre con la confidencialidad e intimidad, y que vosotros podáis justificar. Si vosotros habéis hecho todo lo posible y aún así él no se siente capacitado o no está de acuerdo o quiere, siempre se puede, es una de las causas para extinguir. Mi recomendación en ese caso es que quede por escrito, es decir, que quede perfectamente registrado y sin entrar en los detalles porque esto sería para analizarlo, ¿no? Pero por dar unos tips generales, sin entrar en la cuestión concreta porque no la he estudiado, pero o no la he analizado porque no tengo todos los datos, pero mi recomendación general siempre sería pues, recoger todos los cambios que se han hecho, que han estado valorados, visados y aprobados por prevención, que si la RLT está de acuerdo con esa posición que se ha dado, con la información que tiene, y que el trabajador aún así decide no aceptarlo. ¿Para qué? Para que si luego el trabajador nos lo impugna o va y dice me han despedido, tener los argumentos, decir hemos cumplido con todas las obligaciones y estamos en uno de los casos y no podemos hacer otra cosa. Esa es mi mayor recomendación en estos casos. Y ya saldrá bien o mal y por lo menos también estamos evitando pues, posibles nulidades, ¿no? De decir le han despedido por esa incorporación. Eso así como recomendaciones generales y desde fuera son las que te podría dar. Gracias. A ti. Muchas gracias, pero justo mi pregunta está muy relacionada con lo que acaban de mencionar. Es la reincorporación al trabajo tras una baja prolongada y ya has mencionado un poquito cuál es el procedimiento de valoración desde medicina del trabajo, adaptación del puesto de trabajo y demás. Entonces, no me voy a repetir porque es lo mismo. Bueno, pues gracias. No, pero bueno, aprovecho que tu pregunta porque veo que esto es un tema muy importante y evidentemente daría para, y me presento voluntaria, daría para un desayuno solo hablar de este tema, pero como notas y una puntualización muy importante es que yo creo que todas las empresas deberían tener ya un protocolo de actuación, es decir, muchas piensan que a mí no me va a pasar esto y luego viene, ¿no? Y entonces tener un protocolo en el que cómo vamos a atender todas estas incorporaciones tras una incapacidad permanente nos da no solo una seguridad de que otros mandos, otros lo van a hacer como decimos, sino si luego tenemos un problema, decir, oye, es que hemos tratado a todos los casos por igual, ¿no? Evitar las diferencias que son las cuestiones. Entonces, sí que yo, ahondando, ¿no? Y por si iba por ahí, sí que recomendaría tener ya el procedimiento preestablecido, porque también da mucha seguridad luego cuando en juicio se defiende, es decir, no lo hicimos porque Manolito se reincorporó, es que si no, tras
la publicación y la reforma, nosotros hemos instaurado esto. Siempre, si podemos hacer partícipes a la representación legal de los trabajadores, como está muy relacionado con prevención, siempre es un seguro. Decir, oye, lo vamos a hacer así, va a hacer esto, nos da unas garantías de que luego podamos... Claro, yo en este caso lo que creo que nos causa más inquietud a las empresas es que cuando las bajas están ocasionadas por salud física, entre comillas, es como más objetivo, más relativamente fácil hacer esa adaptación del puesto de trabajo, ese proceso de reincorporación. Pero cuando hablamos de causas de salud mental, ¿cómo adapto un puesto de trabajo? De hecho, una de las patas esenciales en esa cadena, uno de los eslabones, es la valoración de medicina del trabajo. Y haciendo un poco una reflexión crítica, también muchas veces los servicios de prevención ajenos no son realmente capaces de hacer un análisis de qué adaptación desde el punto de vista psicológico necesita ese puesto de trabajo para que esa salud mental no se vea afectada. La salud física sí, la valoran mejor. La salud mental ahí yo creo que tiene un camino por recorrer, ¿no? No sé si Lourdes ahí tiene algo que decir al respecto. Totalmente de acuerdo, porque además lo que yo me he encontrado a lo largo de estos años es que en estos servicios de valoración no tenían herramientas, ni recursos, ni formación cuando se encontraban este tipo de casos. Entonces, ya de ahí, pues imagínate. Totalmente de acuerdo, Asier. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues ha quedado súper claro. A mí, sinceramente, ahora mismo se acaba de ver que todas las preguntas van a resolver el problema cuando ya está, cuando ya se ha producido, cuando ya una persona tiene una enfermedad, cómo recuperarla, y la solución creo que tenemos que trabajar más en prevenir, en anticiparnos en la cultura y entender que este problema le tenemos que dedicar más tiempo. Creo que ha sido hoy un día en el que hemos avanzado mucho. Os agradezco mucho, María, Lourdes y Andrea, vuestra información y vuestra ponencia. Y nada más, despedirme de todos vosotros, agradeceros que hayáis venido. Vais a recibir un correo en el que os vamos a preguntar si queréis tratar algún tema en particular en nuestra próxima sesión. Y os informaremos y encantados de volver a veros. Muchas gracias a todos. Vamos a darles un aplauso a los ponentes.